Hola, bienvenidos al podcast de Como ves. Esta vez hablaremos del número de diciembre de 2024, nuestro número 313. Estoy aquí con Sergio de Regular Ruiz Funes. Y yo estoy aquí con Maya Fernández Miret Schusheim. Y bueno, estamos muy contentos de presentar este número que tiene muchos cambios, un poco como para celebrar nuestro cumpleaños 26. 26. Inicia nuestro año 26, así que hicimos un montón de cosas que pueden ver en la revista impresa y digital. Y también estamos muy contentos de presentar esta portada, que fue la ganadora de nuestra convocatoria Aquí te ves. La hicieron alumnos de cuartos de prepa, de Logos. No es muy, muy linda. Me encanta, me gustó muchísimo. Lo único que pensé es fantasmas en diciembre, pero luego vi que era la portada ganadora de nuestro concurso y dije, no, está hermosa. Bueno, la idea de la portada, más allá de lo terrorífico, es ver qué hay debajo de las cosas que nos dan miedo. Entonces, por eso dedicamos además el número a la inteligencia artificial, que es una cosa que nos da bastante miedo. A mucha gente le da mucho miedo. Hay que decir también que normalmente no hacemos números monotemáticos, pero que a veces sí, sobre todo cuando lo amerita, ¿no? Con el tema como el tema de la inteligencia artificial, que hace por lo menos 2 años que está alborotando conciencias por todos lados. Pero quisimos agarrarlo por un lado medio diagonal para que no fuera eh, ni esta cosa apocalíptica ni demasiado elogiosa. Me parece que hay como estas dos tendencias, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es el fin del mundo, es el fin del empleo, de la creación, del trabajo intelectual, del trabajo creativo, y por otro lado hay gente muy entusiasmada diciendo, esto es fantástico, esto abre todas las nuevas posibilidades para la educación, para el periodismo, para la industria, etcétera, ¿no? Entonces, un poco quisimos como mediar entre estas dos posturas y hablar de tres temas que no suelen tocarse cuando discutimos este asunto. Así es, y el primero es el de la conciencia, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, muy bien, una inteligencia artificial, las inteligencias artificiales que podemos tener en nuestra computadora y en el teléfono, como ChatGPT y compañía, ya pasan sin ninguna dificultad la famosa prueba de Turing, ¿no? Que era la prueba que diseñó Alan Turing, un matemático y científico de las computadoras muy importante de los años 50, que diseñó una prueba para decir, ¿cuándo sabremos que una máquina ya es consciente como una persona? Pues cuando en una conversación mediada por textitos, para que no estés viendo que estás hablando con una máquina, la máquina logre engañar a suficiente número de personas o una cierta proporción del tiempo logre convencer a sus interlocutores que están hablando con un humano. Bueno, eso ya lo hace ChatGPT tranquilamente, ¿no? Entonces la idea es, bueno, sí, pero eso es conciencia. Hemos visto en el cine montones de películas en que hay una computadora consciente, por ejemplo, 2001, Odisea en el espacio, que es la que toman los autores de nuestro artículo que se titula, el artículo se titula, ¿cómo se titula? Conciencia en inteligencia artificial. Conciencia en inteligencia artificial. Déjenme decir los autores porque eso siempre es muy importante. Y son muchos. Y son muchos. Los autores son Federico Bermúdez Ratoni, Daniel Osorio Gómez y Kyoko Guzmán Ramos. Y nos hablan precisamente de la película 2001 Odisea en el espacio, en que una computadora consciente se apodera, digamos que hace cosas que no estaban programadas, ¿no? Por su propia preservación. Entonces la idea es, sí puede suceder que una máquina cobre conciencia, y lo que dicen los autores, bueno, primero dime, ¿qué es eso de conciencia, no? O sea, ¿qué se requiere? ¿En qué consiste que seamos conscientes? Sí, y ellos tienen un ángulo muy interesante. Son tres psicólogos cognitivos que trabajan en el Instituto de Fisiología Celular y que dicen, a ver, hay muchas teorías de la conciencia humana, montones. Ninguna es terriblemente convincente porque es un fenómeno extraordinario, tal vez el fenómeno más complejo al que se tenga que enfrentar la ciencia alguna vez. Entonces es muy difícil de medir, es extraordinariamente difícil de definir, etcétera. Pero la conjetura de estos tres autores es que parte de la memoria, al menos, está mediada por, perdón, de la conciencia, está mediada por un tipo de memoria que es exclusiva de los
humanos hasta donde sabemos y seguramente de Posiblemente de los primates primates superiores, superiores o algún otro bicho más o menos inteligente, ¿no? que es la memoria episódica, que se distingue de otros tipos de memoria porque es la memoria de lo que son los recuerdos de lo que nos pasó y de cómo nos sentimos. Es decir, es una memoria que no solo es semántica, es decir, no solo contiene datos, sino que asocia lo que nos pasó con las emociones. ¿No? Entonces es un tipo de memoria muy visceral. Y lo que ellos dicen es que esta memoria nos permite entender quiénes somos nosotros y también cómo cambiamos a lo largo del tiempo. Los pacientes que sufren daños en las regiones del cerebro, que son varias, asociadas con la memoria episódica, tienen muchos problemas para reconocerse en el espejo y para entender que son ellos mismos conforme va cambiando su aspecto, ¿no? Físico. Entonces lo que ellos dicen es que hasta donde sabemos, las inteligencias artificiales más sofisticadas no tienen nada parecido a la memoria episódica y por lo tanto no pueden tener una conciencia parecida a la humana. Claro. Sí, porque no tienen, digo, para empezar, no tienen cuerpo y no les ha pasado cosas, ¿no? O sea, guardan un montón de datos y pueden armar textos probabilísticamente con textos que ya escribió una persona, pero no es que el sistema de inteligencia artificial no puede recordar cosas, puesto que no le ha pasado nada, porque para empezar no tiene cuerpo, ¿no? Claro, no tiene ninguna manera de integrar perceptualmente lo que pasa, no tiene ojos, no tiene piel, no tiene entrañas, ¿no? No tiene no manera le duele la panza, digamos, de sentir el medio ambiente. Y todo esto es muy importante para construir una memoria episódica. Y es un texto muy bonito y termina diciendo, bueno, eso no quiere decir que no existan eventualmente otras formas de conciencia y sería muy importante saber cómo detectarlas y cómo medirlas. Sabemos que no se parecerán a las humanas a menos que necemos con darle memoria episódica a las máquinas, pero si es que surge habría que entenderla, habría que reconocerla y saber que no será como la nuestra. Así que es un final bonito, inquietante y abierto. Sí. Pero bueno, no hay que apanicarse, es decir, no hay que sufrir un pánico moral como los que han ocurrido con cada nuevo adelanto tecnológico a lo largo de los años, que es el texto de Ernesto Priani. Exactamente, y en ese, bueno, finalmente creo que la conclusión básicamente de él es, este es otro nuevo desarrollo tecnológico como tantos que hemos visto en el pasado que finalmente hemos terminado por integrar, ¿no? Y Maya y yo nos estábamos acordando hace un momento de que eso pasa hasta con la imprenta, pues, ¿no? O sea, con la imprenta, cuando se inventó la imprenta también era el fin del mundo y era o sea, no faltó quien dijera que ahora sí ya nadie iban a ocurrir cosas terribles, ¿no? No pasó, pero luego también pasó con, hombre, ni se diga cuando empezó a popularizarse Internet, ¿no? También el final de todo, bueno, estamos aquí 30 años después y no parece que se haya acabado ni el mundo ni la cultura. Entonces, finalmente, son las cosas nos las vamos acomodando en la psique y nos vamos adaptando a contar con esta nueva herramienta, ¿no? Este nuevo suceso en el universo. Y seguramente así será, pero ¿qué más dice? Bueno, dice que no nos adaptaremos solo mentalmente, sino incluso fisiológicamente. Hay una autora muy interesante que se llama Catherine Haynes, que dice que esto es un cambio epigenético, es decir, un cambio que nos obliga a un poco volver a cablearnos en términos, por ejemplo, de la coordinación ojo-mano, ¿no? Que es algo que todos los que tuvimos que aprender o nacieron casi sabiendo teclear en una computadora, saben qué ocurre, ¿no? Un teclado es una extensión de tu cuerpo. Y los videojuegos demuestran claramente que una consola de videojuego es una extensión de tu cuerpo. Y si le haces un estudio de una tomografía computarizada a una persona que está jugando videojuegos, se nota cómo entienden la consola como parte de su cuerpo. De su cuerpo. Entonces, todos esos son cambios epigenéticos que ocurren
cada vez que nos enfrentamos a nuevas tecnologías. Y ocurrieron cuando apareció la bicicleta, es decir, también ahora que dices lo de la imprenta, ya Cicerón deploraba, mucho antes de la imprenta, mucho antes de la imprenta, deploraba que los jóvenes ahora dependieran de los libros para saber cosas y no recurrieran a la memorización, ¿no? Y esto me parece análogo a quienes se lamentan de que ahora que usamos teléfonos celulares ya no recordemos los teléfonos, los números telefónicos de nadie, ¿no? Antes recordamos, bueno, tú sí, lo sabes, sí. decenas de teléfonos, el de la carnicería, el del hospital. Y... el de amigos que no veías hace 1000 años, sí. Ajá. Yo todavía me acuerdo. Sí. O te sabías el número de tu tarjeta de crédito, ahora la de tienes tu número en el de teléfono. Cuenta de la UNAM, todo exacto. Y eso no quiere decir que estemos en un proceso de regresión, sino que ahora usamos nuestra memoria de otros modos. Claro. Y la inteligencia artificial, en una época en la que se genera tal cantidad de información, lo que concluye Priani es que es una extraordinaria herramienta para organizar esta información, que está dispersa por todo el mundo. Entonces, si la entendemos así y aprendemos a usarla bien, no solo para hacer la tarea, sino seguramente para hacer operaciones mucho más complejas, será una tecnología más y no el fin del mundo, o lo que llama Rui Kurzweil la singularidad, el momento en el que la inteligencia artificial cobra vida y nos fundimos con ella para crear una especie de quimera humano-máquina. Bueno, y hablando de usar la inteligencia artificial para cosas interesantes, eso nos lleva a nuestro otro artículo en el que ¿quién es el autor? Jaime Ortega. Jaime Ortega hace una conversación con ChatGPT y ¿quién es el otro? Y Claude. Es el chatbot de Anthropic. Entonces, él conversa con 2 chatbots acerca de cómo generan imágenes las inteligencias artificiales. Y bueno, es genial. O sea, para empezar, parece una plática. Sí, es aterrador. Bueno, es un poco perturbador porque él los instruye para que hablen de manera coloquial, de manera que parezca que están dando su opinión. Que parezca que están dando su opinión y además que están hablando con otras. Entre ellos y con el autor, ¿no? Entonces, y es asombroso, ¿no? Y además está dando la explicación de cómo generan imágenes a partir de montones de los datos que se usaron en el entrenamiento de los modelos que generan imágenes, que muchas veces la gente piensa, ay, es que copian, ¿no? Y bueno, está claro que no es exactamente así, ¿no? No, no es así para nada. De hecho, los modelos de difusión, que son el tema que él trata en concreto, están entrenados con miles de millones de imágenes, pero no toman 3 píxeles de una imagen y 3 píxeles de otra y los juntan, sino que cuando les das un prompt, quiero una manzana realista, con luz de tarde, etcétera, etcétera, recurren a una herramienta matemática que se llama un espacio latente, en donde están todas las posibilidades, y empiezan con un montón de ruido, con píxeles. O sea, la primera imagen sería como aquellas televisiones antiguas donde cuando no había un canal se veía nieve, ¿no? Así es. Y entonces va, mediante iteraciones constantes, va buscando las imágenes que más se parecen a una manzana. Tal vez en esa primera imagen hay un píxel que dice esto se parece a una manzana. Un píxel manzanoso. Y luego hay 5, y luego hay 10, y luego hay... Ajá. Y entonces otra cosa que hace es que trabaja en un espacio de n dimensiones, en donde un espacio corresponde a la forma de una manzana, otro espacio corresponde a la posición de las coordenadas, sino... Perdón, sí. Eso. Y entonces... el color, la sombra. El estilo, la sombra, efectivamente. Entonces, luego aplana todas estas dimensiones en las que he estado trabajando para generar una imagen. Entonces, lo que es muy interesante es que no copia ninguna, sino que las genera desde cero, pero al final de la entrevista, porque está planteado un poco como una entrevista, Jaime les pregunta a los 2 chatbots, ¿esto constituye plagio? Y ChatGPT dice, sí, muy interesante, ¿no? Porque no se le pidió a los que produjeron las imágenes con las que se entrenó el modelo su permiso para
para usarlas. Y Claude dice, no, porque así es como trabajan todos los artistas del mundo, viendo otras imágenes. Eso te iba a decir yo, o sea, finalmente el entrenamiento de un artista en música, en pintura, en escribir, ¿no? Por supuesto que lo hiciste a raíz de modelos que leíste y leíste y leíste, o viste cuadros y viste cuadros y viste cuadros, y practicaste. Entonces funciona un poco, no sé hasta qué nivel sea igual, pero digo yo en las cosas que sé hacer, por ejemplo, escribir, por supuesto que me basé en las 20,000 millones de libros que he leído en mi vida. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué? Estoy plagiando a los autores de los cuales aprendí. Está muy buena la respuesta de Claude, ¿eh? Es un gran tema. Y otra cosa que menciona Jaime un poco como para concluir algo sobre este asunto, que por supuesto no se resolverá posiblemente nunca, es la pregunta de si el arte vale porque nos hace sentir cosas o porque sabemos que está generado con sacrificio y con esfuerzo y entonces, bueno, un poco eso es lo que hay que pensar. Esto tiene la posibilidad de crear algo nuevo como un humano que toma todos estos datos y crea un estilo diferente o no, y si eso importa. Finalmente, ¿qué le pedimos al arte, no? ¿Qué le pedimos al arte? ¿Queremos que nos haga sentir algo o queremos que lo haya hecho un humano? Y ese es un problema que realmente... Ese es un problema nuevo. Sí. No nuevo de ahora, ¿eh? Te voy a decir que ya había programas que a partir de análisis estadístico te podían componer música. Yo bajé uno de internet hace 30 años. Ajá. Muy interesante. Que le echaban música, lo entrenaban con música de Chopin, por ejemplo, ¿no? Entonces sacaba patrones estadísticos y le decía, bueno, ahora tú compónme un nocturno de Chopin. Y ¡pum! Sacaba las notas en MIDI en aquellos tiempos. Sí. Pero lo podías tocar en un piano y sonaba muy bonito. Entonces, en efecto, ¿qué quieres, no? O sea, ¿quieres que funcione desde el punto de vista de evocarte emociones o que detrás haya habido un humano? Esa es la pregunta. ¿Y cómo sabrías que no lo hubo si la música estuviera, o el arte o la manzana, lo que quieras? ¿Cómo sabrías que no? O sea, digamos, es un problemón. Es un problemón y eso, siento que es como análogo al problema de las réplicas en el arte, ¿no? Si hay un extraordinario falsificador que hizo La Noche Estrellada de Van Gogh y lo tienes colgado en tu sala, ¿te produce el mismo efecto en ti saber que fue falsificado? Es decir, que no tiene las pinceladas, digamos, de la mano de Van Gogh. ¿Qué tal mientras no sabes que es una falsificación, no? O sea, si no sabes que es una falsificación y estás extasiada ante la obra y de repente te dicen que es una falsificación, ¿qué cambió? Bueno, ¿cambió el objeto? El objeto no cambió, ¿no? Cambió tu relación, cambió el contexto del objeto. Claro. Entonces, ¿qué es el arte? Pues, ¿es el objeto o es tu relación con el objeto? Y entonces, si de una obra original sacas un montón de réplicas, digamos, como impresiones y las cuelgas en tu... Como pasa con los pensadores de Rodin, ¿no? Que Claro. hay 20,000, no 20,000, pero hay copias que valen como el original, pero finalmente son muchas, no hay un pensador de Rodin, ¿no? Claro. Pero entonces, si las copias las hizo el mismo artista o sus estudiantes o son de la misma época, eso les da un valor intrínseco distinto, ¿no? En fin. Sí, eso ya no lo dice el artículo. No, eso ya lo decimos nosotros. Pero el tema es buenísimo, ¿no? Y el tema es una discusión que viene de lejos. Entonces, fórmense su propia opinión, lean el número de diciembre. Tiene muchas secciones buenas, algunas secciones nuevas, se fueron algunas secciones viejas, así que tenemos en muchos sentidos una revista distinta a partir de diciembre. Y tenemos por suerte una super idea, Sergio, que nos dio un equipo que nos asesora y que es que ahora la página central, en donde reproducíamos las imágenes elegidas de nuestra convocatoria, como vemos, en donde le pedimos a gente de todo el mundo y de cualquier nivel educativo que nos manden imágenes sobre ciencia, se convierte en un cartel que la gente puede desprender y colgar en su pared. Oye, era ahora, maravilloso. Y del otro lado tiene una infografía sobre temas interesantes.
Así que es una reproducción de una fotografía original, pero esperamos que de todos modos la disfruten mucho a sabiendas de que es una reproducción y no una original. Bueno, y cuéntenos qué opinan de los cambios. Sí, sería genial. Estamos en el correo, como ves, @dgdc.unam.mx. Y si se quieren suscribir a la versión impresa o digital, pueden entrar a nuestra página a ver la información. Es www.comoves.unam.mx. Muchas gracias. Hasta luego.